Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Enfocados, un espacio académico de la Clínica del Country, Clínica La Colina. La noche de hoy tenemos como tema sepsis y shock séptico, actualización de la guía institucional. Dando inicio a nuestro evento, le doy la bienvenida al doctor Santiago López, director médico de la Clínica del Country, Clínica La Colina. Y posteriormente tendremos unas palabras por parte de la doctora Carolina Guarín, jefe de medicina crítica y trasplante renal de nuestra institución. Siguiente, nuestro conferencista invitado, el doctor Giovanni Libreros Duque, médico intensivista de nuestras clínicas. Doctora Guarín, buenas noches. Y buenas noches a todos, pues bienvenidos a una nueva noche de trasplantes. Mientras el doctor López logra conectarse mejor, agradecerle a todo el grupo de cuidado intensivo, a todas las especialidades que intervienen en la unidad de cuidado intensivo. Esto es una labor, un trabajo de academia muy fuerte de todo el equipo y estamos muy ¿Me están orgullosos de oyendo? poder mostrarles a ustedes. Doctor López, bienvenido. Sí, señor, ya te estamos escuchando. Buenas noches a todos, espero que me estén oyendo bien. Eh, Les agradezco por estar con nosotros en nuestra nueva sesión de Enfocados. En la noche de hoy tenemos el tema de sepsis y shock séptico. Creo que obviamente es uno de los temas debatidos, importantes, en donde seguramente previamente ha habido revisiones, pero pues parte de lo fundamental es hacer la actualización de la guía institucional. Siempre en nuestras clínicas habrá temas controversiales en el manejo de algunas patologías y parte de lo fundamental es generar este espacio de discusión que nos permita ponernos de acuerdo y entender qué es lo que debemos hacer, cuáles son los puntos difíciles en donde se debe lograr consenso y cuáles son las alternativas. Antes de que empiece la revisión, pues quiero contarles que pues, seguimos adelante en todas nuestras iniciativas en la clínica, en ambas sedes de nuestra clínica. Hemos venido trabajando fuertemente en las iniciativas estratégicas, en nuestros nuevos proyectos, fundamentalmente en oncología, en trasplantes, en ortopedia y columna, en neurociencias, y pues algunas otras estamos por desarrollarlas como medicina cardiovascular, sobre todo en términos de definir una coordinación, una jefatura que seguramente nos va a dar un liderazgo grande en esa iniciativa. Todo el movimiento generado recientemente, pues obviamente la apertura del Centro del Tratamiento Integral de Cáncer, CETIC, en la 170, pues obviamente nos ha generado unos movimientos, unos cambios y pues es de alguna manera normal entender que esto ocurre en nuestras instituciones, que algunos colegas se muevan hacia allá, que otros lleguen y en ese proceso estamos. Es sano definitivamente entender cómo pues estas dinámicas lo que hacen es inclusive refrescarnos en mucho, aunque pues obviamente nos estresamos porque apenas sabemos que alguno de nuestros colegas se va, nos genera la necesidad de tener un reemplazo lo antes posible. Vale la pena de pronto en este grupo de cuidado intensivo contarles pues que obviamente la directriz de la organización es que las personas que se van para CETIC, que es en este momento el centro pues que nos genera competencia directa en tratamiento integral de cáncer, pues son colegas que al irse para CETIC se nos desvinculan de la institución y pues obviamente también tienen las puertas abiertas para retornar el día que así lo pretendan y lo quieran, porque obviamente valoramos ese recurso tanto humano como profesional. Por otro lado, quería contarles que designamos la jefatura del departamento quirúrgico al doctor Alejandro Guevara. El doctor Alejandro Guevara es cirujano general, es coordinador de urgencias en la clínica del Country. Lleva varios años con nosotros trabajando de una manera muy abnegada y es la persona que va a tomar el cargo que hoy se empieza a llamar departamento quirúrgico, lo cual agremia todas las especialidades quirúrgicas en una sola cabeza. Es un cargo realmente ambicioso que tiene pues un soporte bastante importante
y lo que busca precisamente es homologar y estandarizar el funcionamiento tanto en la parte operativo como en la parte estratégico de las especialidades quirúrgicas, siendo nuestra clínica con ambas sedes una clínica de vocación quirúrgica. De manera que esta jefatura espero que sea y que cuente con el apoyo de todos ustedes y que sea muy exitosa. Asimismo va a estar acompañándolo en la coordinación académica la doctora, se me escapa el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, discúlpenme, pero el día estaba un poquito movido, entonces Adriana Córdoba, discúlpenme que se me fue. Adriana es una cirujana pues muy reconocida por todos nosotros y ella va a estar haciendo toda esa coordinación académica que nos permita impulsar todas esas iniciativas desde la parte de revisión de casos difíciles, de indicadores, de juntas de decisiones. Y vamos a empezar a trabajar en cada uno de los grupos reforzando toda la parte digamos, de funcionamiento de cada uno de los grupos quirúrgicos. El servicio de ortopedia está en corto plazo empezando la institucionalización en el servicio de urgencia. Tendremos ortopedistas presenciales en los servicios de urgencias de ambas clínicas, que nos va a permitir también hacer un reforzamiento de la atención de los pacientes que accederán directamente, los que requieran dicha atención directamente hacia ortopedia. Asimismo, en los siguientes días empezaremos la institucionalización del servicio de neonatología en la clínica del Country. Ya se hizo dicho proceso en Clínica La Colina y ya queda completado el grupo de neonatólogos institucionales en ambas clínicas y definitivamente pues estos trabajos nos han permitido ir virando hacia un control progresivo de estos grupos cerrados que nos permitan tener un desempeño óptimo desde la cobertura y desde la operación en las clínicas. Esas son como las noticias nuevas. Yo creo que la doctora Carolina Guarita les habrá contado pues que tenemos otras nuevas jefaturas. Paola López es la jefe del laboratorio y patología, llegó recientemente, y el doctor Oscar Rivero, médico psiquiatra, es nuestro nuevo jefe del Centro de Investigación en Clínica del Country. Todas estas personas se han venido vinculando recientemente y pues espero el mayor apoyo de parte de ustedes. Bueno, sin más, les pido el favor que aprovechen la revisión de este tema tan interesante y espero pues que cualquier inquietud que ustedes tengan a través de la doctora Guarín, con mucho gusto estamos para resolverla. Les mando un gran abrazo y descansen esta noche apenas termine. Mil gracias por su intervención y bueno, como venía contándoles o diciéndoles, agradezco mucho nuevamente estar aquí con nosotros. Es un esfuerzo académico muy fuerte el que estamos haciendo. Es un tema adicionalmente muy importante para nosotros y un tema que requiere mucha controversia y probablemente tiene muchas aristas que podamos, digamos que, encontrar, pero la idea es lograr una unificación de estos temas y para eso, pues hoy tenemos al doctor Giovanni Libreros Duque, que es médico de la Universidad de Caldas, es internista, es intensivista y además epidemiólogo, quien ha hecho una juiciosa revisión de todos los artículos para sepsis y que hoy nos va a actualizar sobre los nuevos cambios de la guía que vamos a controvertir entre nosotros y vamos a revisar para poder dar un paso más adelante en la guía institucional. Doctor Libreros, pues mil gracias, una súper buena charla, Dios lo bendiga y mil gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches a todos, doctora Carolina, muchas gracias por la invitación y yo creo que comencemos. Quiero comentarles hoy acerca de la sepsis y del shock séptico, que es
un tema en el que lo quiero dividir en 3 puntos. Voy a hablar de un tema muy importante que me ha parecido que es la medicina de precisión en sepsis. En segundo lugar, voy a hablar desde la guía básica y finalmente, pues hacemos unas recomendaciones de los casos, de todo. Acerca de la medicina de precisión en sepsis, quiero contarles que no solamente es en sepsis, se presenta en otra patología este tipo de técnica en el cual se está avanzando mucho y lo que se habla de esto es realmente de no solamente tener unas guías o unos protocolos para una población general, sino que tratamos de concretar en un grupo específico de población cada intervención que hagamos. Estas publicaciones del 2022 y de antes, hay unas más recientes en este año, en las cuales dan más pautas para poder como adentrarnos más en ese tema, pues se refiere a lo siguiente, digamos que a todos los pacientes con sepsis lo que les aplicamos es el control de la infección, le hacemos una resucitación inicial, le hacemos un soporte multiorgánico y digamos que eso todo lo basamos en las guías de sobreviviendo a la sepsis del 2016, a la guía sobreviviendo a la sepsis del 2021 y hay un suplemento que es el de recomendaciones para la primera hora que sale publicado en el año 2018. ¿Qué pasa con esos datos? Esos datos son para aplicar a toda la población, digamos que es para guiar a todos los niveles de atención y a todos los, digamos que grupo médico y grupo paramédico. Entonces, lo que se ha tratado de buscar es tratar de alinear y de tratar de enfocarse en unos puntos muy interesantes, me parece a mí. Teniendo en cuenta lo siguiente, la respuesta del paciente a la sepsis no es la misma y depende de la edad, sobre todo a los mayores de 75 años, que es cuando les cambia la fisiología. Realmente ese es un grupo especial en el cual uno debe pensar de verdad que es una fisiología diferente y se deben enfocar de forma diferente. De acuerdo al microorganismo causante, no todos los gérmenes causan el mismo comportamiento, los focos infecciosos se comportan diferente en cada paciente y las comorbilidades son supremamente determinantes en la evolución de los pacientes. Entonces, digamos que todos estos subgrupos, ¿qué ha pasado? Pues que han generado que se hagan intervenciones dirigidas a mecanismos diferentes para tratar de sacarlos adelante. ¿En qué casos y en qué momentos se recomienda utilizar medicina de precisión en sepsis? En los pacientes que no mejoran. Cuando le estamos aplicando las guías convencionales y no mejoran, se habla de las estrategias de precisión, las estrategias de rescate, le han dado diferentes nombres, sobre todo para tratar de salvar al paciente cuando ya las estrategias básicas no funcionan. Con base en esto, quiero recordarles acerca del comportamiento de la sepsis en las personas. Vemos cómo hay un comportamiento inicial de células que salen del sistema inmune innato y que generan una reacción inflamatoria, a la par que también hay una respuesta del sistema inmune adaptativo con otras determinadas características de células, y digamos que en este grupo, en esta parte también simultáneamente se va a desarrollar una parte que se llama antiinflamatoria. Entonces, digamos que el equilibrio entre esta parte proinflamatoria y esta parte antiinflamatoria es la que definitivamente va a dar la recuperación del paciente, o si no, vemos cómo cuando la flecha y cuando la imagen se dirige hacia abajo, lo que hace que, por ejemplo, se perpetúe una respuesta antiinflamatoria en el tiempo, se va a generar que haya un deterioro y una, pues, nada de respuesta al tratamiento que le estamos poniendo a la sepsis. Cada fase de estas que les acabo de mostrar varía en cada individuo, entonces digamos que cuando aparecen esas respuestas heterogéneas, entonces tenemos que empezar a emplear otros mecanismos y entran a figurar los esteroides, empieza a hablarse de la eliminación de las citoquinas y empieza a hablarse de los anticuerpos anticitoquinas y cómo los vamos a utilizar y cómo los vamos a emplear. Para resumirles es lo siguiente. Pacientes con bajo riesgo de mala evolución, terapia convencional. Básicamente pacientes que responden a los líquidos o si no responden a los líquidos y se les administra un vasopresor rápidamente con el tratamiento se le puede disminuir la dosis. Digamos que esos están dentro de los de la terapia convencional. Pacientes con alto riesgo de mala evolución, los pacientes que no responden, que se alarga el tiempo de los vasopresores, que cada vez hay que ponerle más vasopresores, terapias específicas es lo recomendado o lo sugerido como para tratar
tratar de mejorar la situación. Realmente el término medicina de precisión viene de la oncología y básicamente se habla desde la adaptación de un tratamiento a los rasgos de cada individuo, sobre todo cuando hay estudios genómicos que pueden determinar alguna característica especial de, por ejemplo, los tumores o de acuerdo al comportamiento del cáncer que se tenga en ese momento, las características moleculares del tipo de tumor. Voy a desarrollar este punto acerca de la medicina de precisión en estas etapas. Voy a comentarles acerca de las tecnologías desarrolladas para identificar endotipos y fenotipos. Hablamos de la informática y hablamos de los biomarcadores que utilizamos casi que a diario. Y en segundo lugar, voy a hablarles de los diferentes endotipos con los tratamientos específicos. ¿A qué se refiere esto? Voy a empezar por la genómica. La genómica se refiere al estudio de los genes y sus funciones y las diferentes presentaciones clínicas de la sepsis. Definitivamente se ha asociado con la genómica y se ha asociado con no solamente la genómica, sino la epigenómica, que es como las características y los cambios adicionales que se presentan de acuerdo a la característica genómica del paciente. ¿Qué significa esto? Que digamos que hay una característica de los genes para que hacen que los pacientes respondan de una manera u otra diferente a la sepsis y cuando hay infecciones. Esto no es nuevo, esto es un tema que inclusive se vinculó con la clasificación PIRO de la sepsis hace muchos años, que ha tratado de desarrollarse y que por lo menos en un principio tiene un buen interés y una buena intención de tratar de mantener, de caracterizar a los pacientes, de saber cuáles van a responder adecuadamente y cuáles no van a responder. Quiero hablarles del segundo punto, que es el transcriptoma. El transcriptoma se refiere al conjunto de ARN mensajeros que obviamente tienen que ver con la expresión genómica y con la expresión genética de los pacientes, y digamos que me parece muy importante y les voy a contar qué ha pasado basado en el transcriptoma, cómo es el aporte que está haciendo en sepsis. Hay una división que, de acuerdo al transcriptoma, se hizo y es que divide en 3 grupos a los pacientes: los inflamopáticos, los adaptativos y los coagulopáticos. El subtipo adaptativo, digamos que es el más benévolo, es el que mejor le va. El subtipo coagulopático es el que tiene más mortalidad y aparición de la coagulopatía en esos pacientes más que en los otros grupos. Y finalmente, el choque séptico fue el más frecuente dentro del subtipo inflamopático, que si realmente tiene utilidad, me parece a mí que muchísima. Digamos que ya diferenciar a los pacientes sépticos dentro de estos grupos, yo creería que las lecciones que aprendimos con el COVID nos estamos cayendo en cuenta que teníamos casi que exactamente unos grupos así muy parecidos. Quiero comentarles acerca del tercer punto, que es la metabolómica. La metabolómica es básicamente el estudio del metaboloma, que son pequeñas moléculas producidas por las células. Realmente, ¿qué es lo que se hace? Se está evaluando qué sustancias se producen por las células de acuerdo como a los desechos o a las células, y digamos que uno de los puntos importantísimos es, por ejemplo, el medir qué células se producen en sepsis y qué células se producen en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no infecciosa. ¿Qué futuro va a tener esto? Pues muchísimo. Vamos a poder definir realmente los pacientes con respuesta inflamatoria cuáles realmente tienen sepsis y cuáles no. Les traigo muchos ejemplos de sustancias que realmente se han estudiado para decir si se asocian con gravedad de sepsis cuando se le miden a los pacientes. Les quiero resaltar de todo esto, por ejemplo, la putrescina. La putrescina es una sustancia en la cual, cuando están sus niveles elevados, se asocia con una mayor mortalidad en neumonías, en infecciones intraabdominales. El hecho de medir estas sustancias me parece a mí que es de gran importancia, sobre todo porque cuando se empiezan a medir unos datos de estos van a decir cuáles pacientes van a sobrevivir y cuáles no. Digamos que me parece muy importante que se estudien estos, y les voy a recordar que en Colombia hace muchos años que nosotros tenemos uno de estos metabolitos que se llama la cafresina.
Hace yo creo que más de 30 años que yo oigo hablar de la cafrecina y pues de forma jocosa hasta el portero del hospital sabía qué persona tenía los niveles de cafrecina altos y no porque era una sustancia protectora y los pacientes sobrevivían a pesar de que se sacaran los tubos de tórax, se escaparan del hospital y todo eso pasaba. La parte proteómica de esta evaluación de la sepsis, quiero comentarles que es básicamente una cantidad de desechos de las proteínas en los cuales se podrían determinar cuáles sí van a ser favorecedores de la evolución y cuáles van a deteriorar la evolución. Por ejemplo, les menciono el ENGAL, que nosotros lo utilizamos para otra cosa, y el BECAM, que se aumentan en la sepsis y al aumentarse en la sepsis podríamos pensar que están determinando la evolución de una falla renal aguda, pero realmente el hecho de que se aumenten en la sepsis implica que hay una defensa del organismo con respecto a los patógenos que lo están atacando. Los péptidos, por ejemplo, también son importantes. En la medida que los péptidos se encuentren elevados en la sangre, están hablando de la gran proteólisis que se presenta dentro de la sepsis y obviamente está hablando mal, que el paciente está acabando con las proteínas y con los depósitos que tiene para nutrirse. Con respecto al segundo punto, que es la bioinformática, me parece muy importante el aporte que está presentando en este momento con respecto a esas terapias de rescate que vamos a poder utilizar. Me parece a mí que ya se están utilizando y que prontamente los vamos a poder usar. ¿A qué se refiere esto? Y les voy a dar el ejemplo. El QSOFA es un índice que es muy básico y que ayuda a detectar pacientes que posiblemente pueden tener sepsis. Cuando el QSOFA es alto, lo que se recomienda es aplique el SOFA para tratar de identificarlos. Pues realmente el utilizar, por ejemplo, el Big Data, la gran cantidad de datos que se pueden utilizar a través del análisis de macrodatos, se pueden, por revisión de historias clínicas, entrecruzando datos de laboratorio, de evolución clínica, de marcadores, de todo esto, realmente se ha podido avanzar muchísimo y les cuento que va a ser muy útil estos resultados para la investigación en sepsis. Nosotros siempre cuando se hace una investigación en sepsis, decimos, vamos a investigar la neumonía o vamos a investigar la sepsis abdominal. Estos 4 grupos son un aporte de la bioinformática para decir que tienen un comportamiento especial y me parece que no son unos grupos que nosotros diariamente tengamos en cuenta. Un grupo 1 que son pacientes con titulación de vasopresores baja, un grupo 2 de pacientes con enfermedades crónicas y disfunción renal, el grupo 3 con pacientes con alta inflamación y disfunción pulmonar y un grupo 4 que son pacientes con disfunción hepática y shock séptico. Yo empiezo a darme cuenta que los pacientes con cirrosis, con alteración hepática, que llegan con sepsis, tienen un comportamiento terriblemente mal, casi siempre están hipotensos y de verdad que esta clasificación que está aportando la informática me parece a mí que va a ser muy útil, sobre todo cuando nos vamos a dedicar a investigar y a hablar y a hacer trabajos de investigación en grupos de sepsis. Con respecto a estas estrategias de rescate, les quiero mencionar la procalcitonina. La procalcitonina, digamos que es muy útil y pues es determinante de varias cosas. Por ejemplo, los pacientes que están con shock séptico, que tienen un vasopresor alto, que tienen la procalcitonina por encima de 2, son pacientes que se predice van a tener mala evolución. Algunos estudios han mostrado cómo por el hecho de tener esta cifra y estos marcadores, mejoran cuando se utilizan terapias alternativas como hidrocortisona, vitamina C, que está muy discutida, y la tiamina, para reducir la progresión de la disfunción orgánica. Otro ejemplo, los niveles iniciales altos de procalcitonina por encima de 6 son útiles para definir cuál paciente nos va a progresar a disfunción orgánica a múltiple y cuáles posiblemente van a fallecer. Ahora, un dato muy importante, el que no descienda la procalcitonina con los tratamientos que estamos administrando, se dice que debe disminuir más del 80%, pues eso habla de un fracaso en el tratamiento. Por lo tanto, digamos que a esos pacientes graves, y yo estoy hablando ya del grave, es al que requiera noradrenalina, es
de pronto recomendable tener un valor de procalcitonina base para más adelante yo saber si la procalcitonina empezó a bajar de acuerdo a el tratamiento que le estoy poniendo. Si yo de 8 días después le mido la procalcitonina y me da 3, por ejemplo, yo no sé si viene bajando, subiendo o está igual. Me parece que cuando nosotros determinamos que un paciente es grave, pues digo grave es el que, por ejemplo, requiramos noradrenalina, es bueno tener un indicador de base inicial para poder tener un parámetro para compararlo más adelante. Entonces, digamos que podría ayudarnos que a los 3 días, si el paciente va mal y si nosotros tenemos unos niveles de procalcitonina persistentemente altos, es un indicador de que este paciente posiblemente va a requerir terapias de rescate personalizadas como las que estoy hablando. ¿Cuáles? Y traje 3 ejemplos de otras terapias de rescate personalizadas, potencialmente específicos para un grupo de pacientes. Voy a hablarles rápidamente de las inmunoglobulinas, de las terapias de purificación sanguínea, que yo espero que tengan muy buenos resultados pronto, y del tratamiento de la inmunoparálisis. ¿A qué se refiere con las inmunoglobulinas? Definitivamente la hipogamaglobulinemia en sepsis se asocia con mal pronóstico, mala evolución, malos resultados en los tratamientos. ¿Por qué se puede disminuir la inmunoglobulina G en los pacientes? Porque hay producción alterada, porque hay pérdida vascular secundaria a la disfunción endotelial, o sea, por el aumento en la permeabilidad o por el imbalance entre la producción de las inmunoglobulinas y su consumo por el complemento, por el catabolismo excesivo o por la secreción plasmática reducida. Los niveles de inmunoglobulina G se pueden medir y eso digamos que sería utilísimo para nosotros poder determinar qué paciente tiene hipogamaglobulinemia y digamos que un dato más para administrar inmunoglobulinas. Se habla de una cifra de 500 miligramos por decilitro, pero eso varía de acuerdo a la edad. Entonces digamos que hay unos valores de acuerdo a la edad y el nivel crítico es cuando hay 2 desviaciones estándar por debajo de los niveles para la edad de acuerdo a las tablas, más o menos para generalizarle, se considera baja la cifra de inmunoglobulina cuando está entre 40 y 80 miligramos por decilitro. Y definitivamente los resultados confirman eso de los estudios. Niveles bajos de inmunoglobulina tienen riesgo alto de infecciones severas, son los que el Apache tiene más elevados, son los que les aparece el SRA, son los que tienen duración prolongada del shock, o sea, más de 48 horas. Y ahora para reafirmar todo, los estudios hablan que no solamente los niveles bajos de inmunoglobulina G, sino los de M y los de A se asocian a mayor mortalidad en sepsis y en shock séptico. Por eso las inmunoglobulinas, y de acuerdo a esta gráfica, lo que les quiero mostrar es que funcionan e inmunomodulan a todo nivel, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, tanto en los componentes de la inmunidad innata como en la adaptativa tienen algo que ver y tienen alguna aplicación. Digamos que el uso y la aplicación de inmunoglobulinas va a tener una gran influencia a nivel de todo, de todo el sistema inmune, tanto para la acción proinflamatoria como para la acción antiinflamatoria. Hay unos artículos que me parecieron muy importantes y muy útiles para hablar de esto y es una publicación del 2020, es europea, habla de la recomendación de expertos que se reunieron para tratar de definir a quién se le debería de poner inmunoglobulinas. Digamos que grande son de estos 2 grupos. El grupo 1 son aquellos con un inicio agudo de la enfermedad que están fuertemente inflamados, que muestran signos de shock séptico inminente o manifiesto y que están en una etapa hiperinflamatoria. En ese caso son los pacientes que tienen una sepsis o un shock séptico que requieren noradrenalina, que después de 12 horas de reanimación la noradrenalina no se ha podido bajar. Y yo digo reanimaciones, líquidos, vasopresores, antibióticos, esteroides, drenaje del absceso, por ejemplo, y que a las 12 horas la noradrenalina sigue igual o ya está requiriendo vasopresina y que a las 24 horas la situación es igual y adicionémosle el lactato, que el lactato sigue alto o que el lactato antes está en aumento. Ese grupo de pacientes que estamos viendo en 12 a 24 horas con mala evolución y persistencia de hipotensión son este grupo. El segundo grupo, que es más difícil de definir, es aquellos con un fenotipo inmunocomprometido, que son los pacientes que ya tenemos en las unidades de cuidado intensivo, que han mejorado parcialmente de la infección, pero que pueden
tener una recaída, aparecen los gérmenes oportunistas, aparecen sobreinfecciones, pueden aparecer hongos o gérmenes multiresistentes cuando el ingreso a la unidad no era precisamente por estos gérmenes. Esas recaídas están hablando de un paciente inmunocomprometido y me parece que también es muy útil incluirla dentro de estos grupos. Si nosotros vamos a definir que las inmunoglobulinas se le deben aplicar a algún paciente, me parece importantísimo tomar en cuenta la recomendación de las guías de Sobreviviendo la Sepsis. No es para todos, no es para todos los pacientes. Como les decía, son pacientes que a qué grupos se los deberíamos de administrar y a qué grupos se está recomendando en la literatura que les comento que se debe utilizar. Primero, pacientes con enfermedades críticos con sepsis y shock séptico que estén requiriendo noradrenalina. En segundo lugar, si se va a administrar, se administra 24 horas o 72 horas después del inicio de la noradrenalina. Si se va a poner, se ponen altas dosis, 5 mililitros por kilo por día, en 12 horas y más o menos 3 días se administran. Se utiliza la que es inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina M y básicamente esto es lo que caracteriza a los pacientes con una respuesta inflamatoria alta, a los cuales se beneficiarían de esta utilización. Voy a hablarles de otra terapia que es la hemoabsorción de endotoxinas. Esta hace parte de las terapias de purificación sanguínea. Digamos que las terapias de purificación sanguínea van dirigidas unas a las endotoxinas y otras a las citoquinas. ¿Qué pasa con las endotoxinas? Las endotoxinas es un lipopolisacárido que está presente en la membrana externa de los bacilos gram negativos. Digamos que cuando están presentes y están en la sangre, van a generar una gran reacción inflamatoria y también van a generar una reacción antiinflamatoria. A veces esta presencia de endotoxinas y la presencia persistentemente alta de las endotoxinas habla primero que posiblemente el tratamiento ha sido inadecuado, en segundo lugar que las endotoxinas permanecen activas y que eso es lo que va a generar un problema para que el paciente no se recupere. Entonces, en ese caso, hay muchos estudios que evalúan la liberación de endotoxinas como el Eufrax, el Abdomis, el Éufrates, el Tigris, y están hablando de qué pacientes, pacientes sobre todo sepsis abdominal, con shock refractario, recomendado barrer endotoxinas. ¿Cómo se barren? Pues con filtros especiales con polimixina B. Y aquí es donde entra en acción este tipo de filtro. Se hacen 2 sesiones de 2 horas con una absorción con filtro con polimixina. 2 sesiones de 2 horas como terapia son las que se han estudiado y son las que han mostrado buenos resultados. Inclusive, les doy otro dato. Hay una prueba que es la prueba de actividad de la endotoxina que se utiliza en Estados Unidos desde el año 1998, hace más de 20 años se utiliza, está aprobada por la FDA y esta prueba de actividad de endotoxinas es la que inclusive ayuda a determinar qué pacientes tienen la endotoxemia y qué pacientes persisten con endotoxinas altas para tener como una recomendación más exacta de a quién se le hace terapia de hemoabsorción. Y la hemoabsorción con citoquinas, esta se las quiero mencionar porque me parece que el tema ya lo tenemos muy actual y es básicamente esto, la tormenta de citoquinas. Ya hemos visto enfermedades en las cuales existe eso. Básicamente estamos hablando de niveles altos de interleuquina 6 e interleuquina 10, que los que tengan estos niveles altos van a tener una disfunción orgánica grave. ¿Cuáles sobreviven de los pacientes con sepsis? A los que los niveles de interleuquinas 6 disminuyen. ¿Y cuáles son los más graves de todos? Los que tienen sobreproducción de interleuquinas 10. Estos digamos que son los predictores. El hecho de tener estos niveles altísimos de interleuquinas es un factor para que el paciente fallezca, se nos complique, tenga disfunción orgánica múltiple. Existe el filtro que es el CitoSor, básicamente que es diseñado para la hemoabsorción de citoquinas. ¿Que hay estudios que favorecen su uso? Claro que sí. ¿En qué van esos estudios? Ojalá lleguen recomendaciones un poco más directas acerca de cuándo los vamos a usar de una forma más amplia. El hecho es que
No se le aplica a todo el mundo, no a todo el mundo le vamos a hacer terapia de malabsorción, pero sí podemos utilizarlo para pacientes con shock séptico refractario. ¿Qué es refractario? Pacientes de 24 a 72 horas con noradrenalina, que no se les puede disminuir la dosis, pacientes con persistencia de hiperlactatemia, pacientes con disfunción orgánica múltiple, pacientes con una citoquinas altísimas, son pacientes que posiblemente se van a beneficiar de una hematoabsorción de citoquinas. Y de estas terapias de rescate que les traía de ejemplo, les voy a hablar del tratamiento de la inmunoparálisis. Resulta que la inmunoparálisis es una definición para clasificar un grupo de pacientes que tienen sepsis y que no evolucionan bien. Esa inmunoparálisis está definida por una sustancia que es la HDLA-DR. ¿Podríamos medirla? Sí. ¿Se mide? Sí. ¿Cómo se mide? Por citometría de flujo. Ahora, hay estudios en Colombia donde se ha medido básicamente la actividad de los monocitos como un ejemplo de inmunoparálisis. Digamos que esa también sirve, pero no es tan exacta y no podríamos realmente comparar lo que mediría la HDLA-DR con la medición solo de los monocitos. Estos HDLA-DR, por ejemplo, están en las paredes de los monocitos, pero hablan es más de la funcionalidad del monocito más que de la cantidad de monocitos. Entonces, digamos que los estudios con este HDLA-DR encuentran que los pacientes que tienen baja expresión del HDLA-DR son los de muy mala evolución. Entonces, en ese caso, son los pacientes a los cuales deberíamos de intervenirlo. Que si hay tratamientos específicos para esto, claro que sí. Hay estudios con el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que se ha utilizado, digamos, que para otras patologías, para otras condiciones, pero hay un tratamiento específico al cual nosotros debemos llegar y debemos acceder si realmente queremos cambiar la evolución del choque séptico que no nos responde al tratamiento. Resumiendo, y vamos sacando puntos aparte. ¿Terapias de rescate a quién? Pues a los grupos de pacientes graves, no a todos los pacientes sépticos. ¿A cuáles grupos de pacientes? Sobre todo los pacientes de sepsis abdominal, los pacientes de neumonía, que estos dos grupos es donde más estudios hay, pacientes hipotensos que requieran noradrenalina por más de 12 a 24 horas, sin mejoría con la reanimación, con líquidos, con antibióticos, con esteroides, con todo, los pacientes con hiperlactatemia en los cuales no hay mejoría y los pacientes que están desarrollando disfunción orgánica múltiple. Si 24 horas después de estarles haciendo tratamiento, nosotros nos damos cuenta que no nos está mejorando, que la situación sigue igual, pues son candidatos para realmente hacerles un tratamiento de rescate con lo que les acabo de mencionar. La segunda parte de la charla voy a hablarles de las guías básicas de sepsis. Las guías básicas de sepsis, pues creo yo que son las que conocemos todos y quiero contarles básicamente lo nuevo de las publicaciones que hay ahora. Voy a hablarles acerca de la identificación temprana, de la reanimación con líquidos, la reanimación con el uso de vasoactivos, el uso inotrópico, los cultivos y los antibióticos. Esta es la guía más nueva, que es la guía de sobreviviendo a la sepsis, que es del año 2021. Más o menos cada 5 años se están actualizando estas guías y estas guías son las que generalmente le dan la pauta a todos los hospitales y para realmente enfrentarse con pacientes sépticos. El objetivo de esta guía era que se utilizara a nivel mundial por todos y realmente ese es el objetivo y eso se está haciendo. Todos estamos utilizando la guía de sobreviviendo a la sepsis como una guía básica para poder obtener los resultados y para poder no salirnos del libreto y poder tener resultados que anteriormente tenían una altísima mortalidad. La mortalidad ha disminuido, pero digamos que todavía se encuentran cifras de mortalidad del sepsis y choque séptico como entre el 20 y el 50%. Los cambios de las guías de esta guía 2021 con las previas no son muchos. Realmente yo podría decir que son más o menos 90% lo mismo, 10% de algo nuevo y les voy a mencionar acerca de los datos nuevos. Las herramientas para identificación temprana de sepsis, pues les quiero contar acerca del punto automatizado que vale la pena resaltar el Big Data, la informática y la utilización de la historia clínica y de la
y del análisis de datos que se está haciendo a través de sistemas para poder obtener y decir que esta es la mejor manera para tratar de detectar sepsis. Si nosotros aplicamos los criterios de respuesta inflamatoria, la cifra no es muy buena. Si le aplicamos el SOFA, digamos que son de las mejores cifras para identificar pacientes con sepsis. No les menciono ahora todavía el QSOFA porque realmente son unas cifras malas. Miren, el 24% de los pacientes con sepsis tienen del QSOFA 2 de 3 criterios positivos. El 24% es una cifra muy baja y son pacientes que tienen sepsis. Entonces realmente la aplicación es muy general para poder decir utilicemos de forma generalizada. Recomendación, pues utilicémoslos todos los que tengamos criterios de respuesta inflamatoria sistémica, apliquemos el SOFA, apliquemos el NIOS, aplicamos el Apache, aplicamos los signos vitales para saber cuál paciente se nos comporta bien, cuál está hipotenso, aplicamos los signos de infección, aplicamos la perfusión tisular. Digamos que el lactato también se incluye dentro de estos datos para poder obtener resultados. Y les doy la cifra. La sensibilidad del lactato para identificar sepsis es del 66 al 83 y los que no tienen sepsis, que no tienen lactato elevado, pues tienen una especificidad del 80 al 85%. Con base en la resucitación con líquidos, quiero resaltarles de la guía los siguientes. El bolo de 30 mililitros por kilo en las 3 horas iniciales digamos que se ha generalizado. Pacientes que estén en el momento del diagnóstico de sepsis, apliquémosle 30 mililitros por kilo y se le administramos en 3 horas. Después de eso viene la pregunta, ¿qué sigue? Entonces, ahí viene lo más importante de toda esta charla. Es individualizado y resulta que queda a juicio del médico. Resulta que todavía seguimos a juicio del médico para determinar qué vamos a hacer. Podemos tener muchas guías, podemos tener muchos protocolos, pero digamos que en una condición de estas son bienvenidas todas las especialidades, bienvenidas la infectología, bienvenidos los urgenciólogos, porque todos tienen que aplicar algo dentro de esto. Pero resulta que cuando se enfrenta en la unidad de cuidado intensivo el médico a esto, todos los apoyos que se tienen, todos los apoyos terapéuticos, pues se apoyan en un momento y se van. El que queda frente al paciente es el médico de la unidad de cuidado intensivo y es el que le toca decidir cosas como esta. ¿Le pongo más líquidos? ¿No le pongo más líquidos? ¿Le pongo alguna otra cosa? ¿Va bien? ¿No va bien? Y todos los servicios de apoyo son bienvenidos en estos momentos cuando uno está enfrentándose a una patología que tiene mortalidad del 50% como es el shock séptico, o sea que posiblemente podemos decir que una sola especialidad no va a ser posible que saque adelante estos pacientes. Después de más bolos, es posible que podamos decir vamos a ponerle más bolos porque eso depende del comportamiento hemodinámico del paciente. ¿Y qué nos ayuda en esto? Pues busquemos las herramientas. La PVC de la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, pues no tanto. Digamos que son mediciones estáticas que han entrado en desuso y yo no me puedo basar en que póngale más líquidos porque la sistólica está en 90 cuando posiblemente no es líquido sino vasopresor lo que necesita. Las evaluaciones dinámicas, buenísimas. Evaluación pasiva de las piernas junto a la medición del gasto cardíaco, sí, recomendada. El reto de líquidos contra el volumen sistólico, claro que sí. El hecho de cambiar curvas con los aportes de líquidos es útil para definir si está hipovolémico o no. La presión sistólica o la presión de pulso, buenísimo, claro que sí. Vamos a utilizarlos para poder identificar quién sí está falto de líquidos y a quién ya llegamos al punto crítico de no ponerle más líquidos. El incremento en el volumen sistólico en respuesta a cambios en la presión intratorácica, sí, todas estas maniobras y todas estas formas de evaluar volemia las podemos utilizar en un momento dado en la unidad. Lactato para guiar líquidos también. Si el lactato está persistentemente alto, pues tenemos que descartar unas condiciones en las cuales el lactato se eleve que no sea por sepsis, pero si persiste alto, mal, vamos mal. Ese paciente a punta de líquidos posiblemente a punta de líquidos no se va a mejorar. Hablamos del moteado de la piel, del tiempo de llenado capilar, que me parece muy importante resaltar. El tiempo de llenado capilar básicamente es una maniobra clínica que hace muchos años existe en la medicina y en los pacientes sépticos se aplica. Tiene un título, inclusive hay una forma específica de medirlo con el rodillograma.
El rodillograma, digamos que es el montado de la piel que cubre la rodilla. ¿Por qué razón? Porque la piel que cubre la rodilla es muy delgada y permite que tome la coloración que tiene la sangre en su interior, y en ese caso la coloración violácea está hablando de una sangre que tiene hipoperfusión y posiblemente una baja cantidad de oxígeno. Por eso, digamos que clínicamente se pueden encontrar extremidades moteadas cuando se asocian con hipoperfusión. Entonces, digamos que estos datos importantísimos, útiles, pero por supuesto, claro que sí, los tenemos a la mano, solamente es examinar al paciente. ¿Con qué líquido le ponemos? Pues la guía habla de solución salina como recomendado, y es importante tener en cuenta que las guías de sobreviviendo utilizan dos palabras que uno les debe poner cuidado. Hablan recomendados y sugeridos. Cuando dice sugeridos es como que más o menos, como que sugiero es como que podría servir. Cuando le dicen la guía recomendado, definitivamente sí lo utilice. Hablan de líquidos, sí. Hablan de lactato Ringer y de líquidos balanceados como el Plasmablide y el lactato Ringer, sí, están siendo mencionados dentro de la guía, y en algunos puntos dicen es lo mejor más que inclusive la solución salina. Lo que sí definitivamente dice la guía es albúmina no, da unos datos específicos para hablar de albúmina, y es que le dicen cuando usted crea que le ha puesto muchos líquidos, mejor use albúmina, pero muchos líquidos es muy subjetivo. Yo creería que muchos líquidos son 5 litros, para otra persona serían 3 litros, mucho líquido, por eso no. La estrategia restrictiva o liberal, hay publicaciones del New England recientes donde dice que los resultados son los mismos. Estrategia de restringir líquidos o una estrategia liberal de líquidos. Obviamente que con los problemas que se tienen. ¿Y por qué se habla de esto? Porque si nos quedamos cortos de líquidos, pues va a haber de pronto una falla renal, y si nos pasamos en líquidos, posiblemente el pulmón se va a congestionar, va a haber una gran cantidad de edemas, y eso posiblemente va a empeorar la perfusión tisular. Entonces, por eso es tan importante diferenciar si le pongo muchos, poquitos, pero realmente no es que apoyen mucho, realmente restringir líquidos para los resultados finales. Con respecto a la reanimación con vasoactivos, la noradrenalina y punto. Digamos que para empezar, utilizamos noradrenalina. ¿Cuándo? Cuando la presión arterial media es menor a 65. Listo. Cuando es mayor a 65, no la utilizamos, pero les voy a dar un dato que me ha parecido útil y yo lo he visto, y pues en mi experiencia me parece que es de verdad valioso. Disminuye la necesidad de terapia de reemplazo renal en hipertensos. Si hay un paciente que tiene la presión media en 90 o 100, mal controlado en la casa de la hipertensión, llega con presión media de 65, yo creo que ese paciente está muy baja la presión para que él realmente sea reanimado con eso. Este dato, digamos que es un dato adicional para que lo tengan en cuenta, pero pues definitivamente si vamos a mirar la gran población, pues la recomendación es presión mayor de 65, no le pongan noradrenalina, presión menor de 65, si le ponen noradrenalina. Y hay un dato clave dentro de esta guía, por vía periférica o por vía central, no pierda tiempo, no pierda tiempo. Si tiene una vía periférica, empieza la noradrenalina rápido por la periférica, sobre todo muy cerca al pliegue anticubital. Si se la pone, obviamente con condiciones, ¿cuáles? Pues que le ponga el central. ¿Cuándo le va a poner el central? Apenas pueda. Es posible que en un momento dado no tenga disponibilidad, y hay veces que la logística del catéter no en todos los hospitales es la misma. A veces las farmacias no funcionan igual, y a veces se nos demoran los pacientes para ponerle la noradrenalina porque hay que ir a reclamar al sótano, a la farmacia, el catéter, y en la UCI no lo hay, o cosas por ese estilo. Hay muchas razones, pero básicamente es no demore el inicio de la noradrenalina por la vía periférica, se pone, y ponga el catéter para que pase la noradrenalina rápido al catéter central. La vasopresina, claro que sí. ¿Cuál es la cifra para poner vasopresina? Se dice dentro de las publicaciones que cuando la noradrenalina está entre 0,25 y 0,5, pues es el momento de poner vasopresina como coayudante en los pacientes que tienen hipotensión. Digamos que una cifra que me parece valiosa de todas esas es nora a 0,5. Si tiene noradrenalina 0,5, póngale vasopresina. La epinefrina también se recomienda
y pueden utilizarla cuando, digamos, se cree que también se requiere un soporte inotrópico. ¿Cuál es el problema de la adrenalina? Que da hiperglicemia, que da taquicardia, que eleva el lactato, que posiblemente el hecho de tener elevaciones del lactato va a confundir en la reanimación del paciente, que le va a generar hiperglicemia y posiblemente le va a provocar acidosis por otra vía. Entonces, digamos que la adrenalina, pues está ahí en la lista, pero pues dejémosla como para cuando ya la situación sea muy grave. ¿Qué se dice de los inotrópicos? De los inotrópicos, me parece que es un dato muy importante. Hablan de hipoperfusión y la hipoperfusión se menciona con datos metabólicos y con datos hemodinámicos. Ya los datos hemodinámicos los habíamos visto con las mediciones dinámicas de la volemia y los datos metabólicos son la medición por gases de la saturación venosa de oxígeno, de la diferencia venoarterial de CO2, del lactato elevado. Digamos que el hecho de estar reanimando a un paciente que persista con estos datos, me está hablando de hipoperfusión, posiblemente está haciendo falla de bomba, posiblemente está generando disfunción ventricular derecha por sepsis, y en ese caso, inotrópico, sí, la dobutamina, sí, excepto cuáles. Pues hay un excepto parcial, excepto si reciben betabloqueadores crónicamente. Si está recibiendo metoprolol o carvedilol, muy posiblemente la dobutamina va a tener dificultades en actuar. Milrinone, sí, claro. Y hay muchas publicaciones en adultos, pero le resalto una en niños. Hay unas publicaciones que hablan de los pacientes, los niños con choque séptico frío, como los candidatos más recomendados a utilizar milrinone más que dobutamina. ¿Qué es un choque séptico frío? El paciente que en vez de tener fiebre tiene hipotermia, el que tiene en vez de leucocitosis tiene leucopenia, y el paciente que de todas maneras se encuentra hipotenso. Bueno, ahí siempre hablan del traslado a la UCI y yo pensaba, pero si en urgencias hacen el trabajo bien, ¿cuál es la razón de trasladarlo a la UCI? Yo pensaba realmente el continuum en las salas de urgencia, por ejemplo, de un paciente, se hace bien la reanimación, se hace bien la detección del paciente séptico, lo mismo pasaría en las salas de recuperación de cirugía. Digamos que la unidad de cuidado intensivo empieza ahí, en ese sitio. El traslado a la UCI, digamos que tiene una razón de ser, y aquí están los puntos por los cuales es recomendable trasladarlos a la UCI prontamente. Digamos que el modelo de atención de enfermería es efectivo para pacientes con disfunción multiorgánica. ¿Por qué razón? Porque estamos enfrentados en urgencias a socorrer al paciente que está en inminencia de muerte. El entrenamiento médico, digamos que con respecto a la unidad de cuidado intensivo, está diseñado no para tener el paciente en las primeras horas, sino en los primeros 10 días, en el primer mes, en la rehabilitación y en muchas otras cosas. El hecho de tener un equipo multidisciplinario en la unidad de cuidado intensivo es un dato buenísimo para poder tomar decisiones fáciles en la UCI y para facilitar el tratamiento. Hay terapia respiratoria, hay terapia física, hay muchas más terapias, hay mucho más equipo que está diseñado para atender un número limitado de pacientes, porque hay un número de camas en la UCI y a eso se va a concentrar el tratamiento, mientras que los servicios de urgencia, digamos que hicieron su buena labor inicial, su reanimación, pero pues digamos que están diseñados es básicamente para eso. Por eso trasladar a la UCI a los pacientes, y hay más datos, el delirio, la movilidad temprana, la posibilidad también de empezarles la nutrición con tiempo. Con respecto al control de las infecciones y a los antibióticos, quiero decirles varias cosas acerca de esta guía. Se mantiene que en menos de una hora usted diagnostica un paciente con sepsis, y básicamente córrale al que está hipotenso e hipoperfundido. Ese es el que necesita que usted le corra, y ya los agrupamos de todos los sépticos. De todos los sépticos. Es más, un paciente con gripa puede tener sepsis, puede tener fiebre y taquicardia y todo. Pues digamos que es importantísimo esta división de decir, córrale al que tiene hipotensión e hipoperfusión. No necesita una procalcitonina para iniciarlo. Si el paciente está hipotenso, hipoperfundido, tiene sospecha de sepsis, tómale cultivos, póngale el antibiótico. ¿Cómo se dosifican? Esto es un dato importante de las guías, de acuerdo a las propiedades de farmacocinética y farmacodinámica y a las propiedades de cada antibiótico, usted los debe poner. Entonces, el ejemplo y el dato más importante que les quiero traer de toda la guía: los betalactámicos, y usar infusión prolongada para mantenimiento después de administrar una dosis bolus inicial. Recomendaciones de la guía:
Beta-lactámicos en infusión prolongada. Digamos que con respecto al control de la fuente, ese dato también es, ojalá se drene el absceso a las 6 a 12 horas de diagnosticada la sepsis. Ojalá se opere del apéndice en las 6 a 12 horas de haberse diagnosticado la apendicitis. Se refiere a eso. Ojalá se le pueda drenar el empiema si está asociado a un choque séptico con hipotensión e hipoperfusión. ¿Cuál antibiótico y cuándo vamos a poner los antibióticos más potentes? Dicen las guías, evalúe riesgos, o sea, evalúe riesgos de, por ejemplo, en gram positivos, evalúe quién podría tener infección por estafilococo aureus meticilino resistente. Y dicen unos datos importantes para poder tomar la decisión de ponerle un antibiótico para un germen de estos. Que tenga historial previo de infecciones por estafilococo meticilino resistente, que haya recibido antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses, que tenga antecedentes de infecciones de piel recurrentes o heridas crónicas, y que tenga dispositivos invasivos en ese momento, que tengan diálisis con sus catéteres incluidos, que tengan hospitalizaciones recientes y que la severidad de la enfermedad pues sea una cosa evidente. Por ejemplo, los pacientes con estos gérmenes hacen un shock profundo, hacen hipotensiones severas y a veces casi siempre están requiriendo 2 vasopresores para su reanimación. Si tienen estas condiciones, perfecto, está autorizado, póngale un antibiótico para un estafilococo aureus meticilino resistentes. Lo mismo para los gram negativos multidrogoresistentes. ¿A quién se les pone? Pues a estos que tienen factores de riesgo para esto. Y si tienen factores de riesgo, no usen uno, usen 2 antimicrobianos para estos gérmenes. Por ejemplo, los que tengan colonización previa y los que, por ejemplo, hayamos detectado que tengan carbapenemasas en los que ingresan a los hospitales, que haya una alta prevalencia local, y en esa alta prevalencia local tenemos que hablar de unas cifras en las cuales dicen que no sé si haya realmente exactitud en todos los conceptos de cuáles son las cifras para hablar de prevalencia local de gérmenes multidrogoresistentes, y ya se las voy a decir. Cuando son infecciones adquiridas en el hospital, es muy probable que tengan resistencia a los gérmenes. Cuando se han utilizado antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días, cuando se utiliza la decontaminación selectiva de forma frecuente y cuando se hacen viajes a países altamente endémicos. Con respecto a las cifras de las prevalencias, hospitales con estafilococo aureus meticilino resistentes, se habla de cuando hay resistencias de más del 50% de los estafilococos, y hospitales con prevalencia de gram negativos multidrogoresistentes cuando hay 20%. Esa cifra no sé si es exacta, porque en todas las publicaciones a veces aparece 10 o aparece 20%, pero más o menos es eso, que los gram negativos que se cultiven en un hospital, al menos el 20% tengan multidrogoresistencia. Están hablando de una alta prevalencia local y ese hospital entra dentro del grupo de los que posiblemente siempre va a haber que utilizar antibióticos de amplio espectro, porque es muy probable que sea esos gérmenes los que estén provocando las infecciones en los pacientes. Con respecto a los países que tienen gérmenes multidrogoresistentes y resistentes de forma endémica, pues les traje la foto de los vecinos. Por ejemplo, los vecinos que tenemos con respecto a la resistencia del estafilococo aureus a la oxacilina. Colombia aparece rodeada de Brasil, Venezuela y Ecuador como países con una alta resistencia del estafilococo aureus a la oxacilina. Y los de siempre, siempre Turquía y siempre Grecia y siempre India y siempre Rusia aparecen como países con altas cifras de resistencias. Esta segunda foto es de la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Con respecto a Colombia y los vecinos, pues tenemos los mismos vecinos donde tenemos cifras más altas de resistencia que nosotros. Definitivamente Turquía, Grecia, Rusia, y por aquí aparece Ucrania también. Recomendaciones posiblemente van a adquirir infecciones con más probabilidad por gérmenes multiresistentes en esos países. Esta es la foto de la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, en las cuales tenemos los vecinos de pronto de mejor comportamiento. Nosotros todavía estamos en un buen dato, pero pues todavía persisten con cifras en Venezuela y Ecuador más altas que en nosotros.
Y la última foto es del enterococo fecalis resistente a la vancomicina. Con respecto a los vecinos, les muestro la foto de los vecinos. Venezuela tiene una altísima cifra de resistencia del enterococo. Ecuador también aparece y pues los otros vecinos ya están más lejanos con respecto a esa información. Con respecto a la desescalación de los antibióticos, hay unos datos interesantísimos que trae la guía. O sea, definitivamente hablamos de desescalar antibióticos y lo debemos hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Número uno, recomiendan que diariamente revisemos a los pacientes. Número uno, revisemos diariamente para ver cómo van, a ver si ya llega el momento de escalarlos. Duración de los antibióticos, cursos cortos, y les traje las cifras de los resultados de los cursos cortos y cursos largos de antibiótico. Entonces, les muestro la neumonía. El curso corto de 8 días versus el curso largo de 15 días, no hay diferencia en los resultados. Publicaciones desde el año 2011 mostrando esto. En las bacteremias, cursos cortos de 7 días versus cursos largos de 14 días, no hay diferencias. Publicaciones del año 2018. En las infecciones intraabdominal, cursos cortos de antibióticos de 5 a 8 días versus cursos largos de 10 a 15 días, no hay diferencia en los resultados. Publicaciones desde el año 2018. Y las infecciones urinarias, finalmente, cursos cortos de 5 días versus cursos largos de 10 días, no hay diferencia y las publicaciones son del 2008. La procalcitonina y la evaluación clínica, pero claro que sí, esa procalcitonina precisamente sirve para eso, el valor descendente de la procalcitonina. La procalcitonina va en descenso, perfecto, es un paciente que ya posiblemente si cumplió el tiempo del ciclo corto, es el momento de que se puede suspender el antibiótico. Bueno, vamos a comentar de las alternativas y de los tratamientos complementarios en los pacientes con ventilación mecánica. La guía dice que el paciente con sepsis y DSRA se le aplica ventilación mecánica protegiendo pulmón. Volumen corriente bajo sí, utilizar cánulas de alto flujo también sirve, la posición prono también sirve, reclutamiento alveolar también sirve, si tiene sepsis y tiene SRA, sea primario o sea secundario. Si no tienen SRA, los volúmenes corrientes bajos, pues también se recomiendan. Digamos que en términos generales también se dice póngale 6 por kilo de volumen corriente y no le ponga 8 por kilo. Digamos que la guía también dice eso. Con respecto a las transfusiones, hemoglobina de 7 para abajo, sí, definitivamente, transfunda el paciente, necesita transportador de oxígeno. Hemoglobina de 7 a 10, más o menos, no todos están para eso. Que a cuáles sí, entre 7 y 10, como que sí es mejor ponerles glóbulos rojos y subirle la hemoglobina, los que tengan enfermedad coronaria activa, que tengan enfermedad coronaria severa, los pacientes con hipoxemia severa, los pacientes que estén sangrando, en esta hora van a tener 8, en la siguiente hora van a tener 7, a las 2 horas van a tener 6, pues transfúndalos. Y los pacientes que tienen hipotensión severa, que posiblemente están con 2 vasopresores, en las cuales el síndrome anémico podría estar contribuyendo a esa hipotensión severa y no solamente la sepsis. Les menciono tratamientos complementarios. Terapia de reemplazo renal, claro que sí. La profilaxis antitrombótica también, claro que sí. Desde que se les pueda administrar y no haya riesgos de sangrados, claro que sí. Y las publicaciones en sepsis dicen que utilizar heparina como profilaxis es igual a utilizar enoxaparina u otra heparina de bajo peso molecular. Es lo mismo, lo único que se diferencia es en el precio. Como profilaxis, el resultado es igual. Con respecto a la nutrición enteral, básicamente se recomienda iniciarla en las primeras 72 horas. Depende de lo que nosotros diariamente vemos, que los pacientes no estén hipoperfundidos, que los pacientes digamos que tengan un intestino viable, que no estén presentando hipoperfusión esplásmica. Hay una cifra que son la de 400 calorías, que es como una recomendación muy general, que dice al menos garantícele a un paciente empezar con las 400 calorías mínimas, que aunque sea, dele 400 calorías para empezar y ojalá se le puedan empezar en las primeras 72 horas de empezado el tratamiento para el choque séptico. El control de la glucosa, claro que sí. ¿Basados en qué? Siguen los estudios de doña Greta.
todos son vigentes, los estudios de doña Greta Vandenberg, en el que dice que cuánto tiempo hay que hacer un control estricto de glucosa, una semana, pero sobre todo es útil las 48 horas iniciales y la cifra de 180 para arriba para ponerles infusión de insulina, pero les recuerdo 48 horas iniciales para poder utilizar estos beneficios de las infusiones de insulina para el control estricto de la glucosa. Sobre todo porque, digamos que 8 días después del paciente empezar a tener cifras de glucosa alta, digamos que ya empieza uno a dudar si la recomendación es de empezar la infusión de insulina o si definitivamente le puedo utilizar otra terapia para bajar la glucosa, sobre todo si no hay acidosis metabólica y si sobre todo no tiene una crisis de hiperglicemia asociada a todas las alteraciones metabólicas que trae una crisis de hiperglicemia, como la deshidratación y la acidosis metabólica. Les traigo un punto importante. Pacientes hipoperfundidos, ustedes les pueden ver los dedos mal perfundidos, les hacemos glucometrías, los datos son errados. Esos datos son alterados y los estamos tomando de pacientes con dedos con mala perfusión, con tiempo de llenado capilar malo. Entonces realmente las glucometrías de rutina para esos pacientes no van a tener unos resultados adecuados. Las glucometrías de rutina sin alteraciones de la glucosa, hacerle glucometría cada 8 horas y cada 6 horas a un paciente para que no tienen alteración de la glucosa, siempre mantienen bien. Recuerden las 48 horas iniciales que los estudios de doña Greta recomendaron utilizarla. Después de eso, realmente dudemos de si vale la pena tener glucometrías de rutina. Con respecto a la profilaxis gástrica, obviamente pacientes con riesgo de úlceras por estrés sí se debe hacer profilaxis gástrica. ¿Quiénes son esos? Pues los hipoperfundidos, los pacientes que estén utilizando vasopresores, los pacientes que tengan coagulopatía, son todos los pacientes que se incluyen dentro de los riesgos para úlceras por estrés. Cuando no tienen factores de riesgo, dicen la guía más o menos, si quieres se las pone, si quieres no. Si son pacientes jóvenes que están con y no tienen no tienen factores de riesgo que la alimentación que ya está recibiendo. Y con respecto a profilaxis gástrica, quiero hablarles de un dato. El resultado en profilaxis es similar entre el sucralfate y el omeprazol. O sea, en profilaxis, no para tratamiento de la úlcera. El tratamiento de la enfermedad, obvio, el omeprazol tiene ventajas, pero el sucralfate y el omeprazol para profilaxis es lo mismo. La diferencia es en el precio. Ahora, el omeprazol venoso en una persona que tiene vía enteral adecuada no tiene beneficios sobre el omeprazol oral. Digamos que ahora, si se está nutriendo por sonda, muy probablemente el omeprazol oral no está para utilizarlo y en ese caso la recomendación sería utilizar sucralfate, pero no hay un beneficio de uno sobre otro. Tratamientos complementarios como la vitamina C, que me parece que hay una gran cantidad de publicaciones acerca de eso, sugiere no se use. El bicarbonato realmente no, me parece a mí que sigue siendo como un maquillador, como que maquilla los resultados y hay un excepto, el paciente que tiene falla renal aguda, que tiene sepsis, que tiene pH por debajo de 7,2, a ese paciente sí se le debe poner bicarbonato, es un paciente que posiblemente por la acidosis que tiene, los vasoactivos, los receptores beta, las catecolaminas, todo no va a funcionar por tener una acidosis metabólica no corregida. A eso sí se puede poner carbonato. Ya para terminar, quiero darles estas recomendaciones finales. Estas recomendaciones finales es como el resumen de lo que hemos comentado acerca de las guías. Básicamente, con respecto al diagnóstico, use varias escalas, pues ojalá las use todas, ojalá use los criterios de respuesta inflamatoria, los signos vitales, todas las escalas que tenemos para poder diagnosticar prontamente al paciente que tiene sepsis. Tiempo rápido para actuar, pero claro que sí, en ese caso, entre la primera hora y la hora 1 y la hora 6, tiempo para evaluar, para reanimar, para empezar antibióticos, para tomar cultivos, para todo eso. 6 horas para poder hacer todo eso. Entre la hora 6 y la hora 12, ojalá que sean las horas para ya que esté el paciente en la unidad de cuidado intensivo y ojalá que ya se le haya drenado el absceso, ojalá que a las 12 horas ya se le haya podido drenar la sepsis abdominal o lo que tiene. La procalcitonina, recomendaciones finales, sirve para detener antibióticos, no para iniciar antibióticos.
Los antimicrobianos empíricos, obviamente que evalúe el caso, evalúe el shock, evalúe la hipotensión y evalúe el riesgo para ponerle antimicrobianos de amplio espectro para el paciente que lo requiera. En cuanto a la dosis, el betalactámico recomendado en bolo inicial y luego una infusión continua, recomendada y súper recomendado tener ciclos cortos de antibióticos y no hacer ciclos largos de antibióticos, y esto básicamente de acuerdo a la respuesta. Cuando el paciente llega con sepsis y está hipoperfundido, el hecho de ponerle 30 centímetros por kilo de cristaloides balanceados es la norma universal que se administran en las 3 primeras horas, y pues esas evaluaciones de qué sigue de ahí en adelante. Recomendación: tiempo de llenado capilar, el examen clínico más fácil, el rodillograma, la medición del lactato y las evaluaciones dinámicas de la volemia son importantísimas para poder tomar decisiones. Si hay necesidad de vasoactivos, empiece con la noradrenalina y luego le pone la vasopresina. Se pueden poner por vía periférica en un caso de emergencia, pero un cambio oportuno a un catéter central es importantísimo tenerlo en cuenta y es un condicionante para poderlo tener por vía periférica. Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto, ya terminamos. Doctor Libreros, muchas gracias. Yo creo que una excelente charla, además de súper buen expositor. Quiero agradecerle por toda la revisión académica. Sé que hay muchas controversias en este tema, pero creo que nos ha quedado clarísimo qué debemos hacer con todas las, digamos que lo que tenemos en el momento. Sé que si trabajamos en equipo vamos a sacar esto adelante y dentro de los grupos de panelistas que se encuentran en este momento estaban también los jefes de otros servicios, incluyendo urgencias y salas de cirugía, así que pues yo creo que esto va a ser muy beneficioso y definitivamente darle las gracias por esta oportunidad de explicarnos y exponernos. Creo que no hay preguntas y si las hay, yo creo que vale la pena para no prolongarnos más que nos la envíen vía mail, las respondemos, doctor Libreros, ¿le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Y podemos continuar para que descansen todos con sus familias. Muchas gracias, doctor Libreros, de verdad, mil y mil gracias, súper clarísimo y súper buen expositor. Dios lo bendiga, muchas, muchas gracias. Y un abrazo para todos Gracias. por estar aquí a todos. Gracias a todos, con mucho gusto.